Hola, mi nombre es Cristian Meregildo. Voy a leer con ustedes este artículo del canciller, el cual menciona el fracaso de Perú. La gente tuvo que decidir entre morir de coronavirus o morir de hambre. Esto a raíz de que, lamentablemente, en Perú se aplicó medidas bien estrictas sobre el confinamiento o aislamiento, de toque de queda y otras medidas que lamentablemente perjudicaron más de lo que ayudaron. La pandemia desnudó la precariedad del sistema laboral. Expertos explican el déficit del gobierno en el manejo de la crisis y el descalabro sanitario estructural a todo nivel. Los resultados de Perú en su lucha por amortiguar el impacto del COVID-19 encierra una paradoja. El 16 de marzo, el presidente Martín Vizcarra impuso una cuarentena estricta en todo el país que se extenderá hasta el próximo 30 de junio. El confinamiento incluye un toque de queda. Ningún ciudadano puede circular por las calles a la noche y los domingos están obligados a permanecer en sus casas o en sus hogares todo el día. Sin embargo, el país es el segundo más afectado de Sudamérica, con 141.779 infectados y 4.900 muertos. Recuerdo que esto es a la fecha de 29 de mayo. Eh, este miércoles, tras 73 días de aislamiento, registró un nuevo récord de contagio de 6.154 casos positivos. Quien gobernaba era Martín Vizcarra. Perú no es Brasil. A diferencia de Jair Bolsonaro, el gobierno de Vizcarra no buscó la inmunidad de rebaño. Clausuró todas las fronteras de inmediato y desplegó un arsenal de fuerzas de seguridad para monitorear las calles, pero su estrategia decantó en un fracaso estrepitoso. El canciller se contactó con autoridades sanitarias del país incaico que explican punto por punto los múltiples factores que derivaron en un panorama desolador. La gente tuvo que decidir entre morir de coronavirus o morir de hambre. Lanza Omar Neira, doctor en salud pública, para comenzar a graficar el cuadro de la situación actual. Del mito a las cifras económicas a la informalidad endémica. Mientras que en las últimas décadas, 2 décadas, Sudamérica aumentó su PBI en un promedio de 2,7, la tasa de crecimiento de Perú fue del 5%, es decir, crecíamos a ese ritmo. En 2005, más del 52% de personas estaban bajo el umbral de la pobreza. En 2018, el número se redujo a 21%. Previo al inicio de la pandemia, el país tenía una relación deuda del PBI más baja de América Latina. La bonanza económica que reflejan esas estadísticas oculta un dato crucial. El 70% de los trabajadores habita en la informalidad y necesita del empleo diario para sobrevivir. La mayoría de los peruanos vive al día y el Ejecutivo apenas ha salido al rescate del 30% de pago de los impuestos. De acuerdo a un estudio de la firma Ipsos, el 42% de los ciudadanos perdió el trabajo y no está percibiendo ningún ingreso en medio del brote de coronavirus. Fíjense ustedes, 42% de ciudadanos. Los principales desaciertos según Ipsos que ha tenido el gobierno en crisis del COVID son no haber podido controlar a los mercados para evitar aglomeraciones y contagios, 29%, haber demorado en tomar pruebas para detectar los contagios y no haber dado un bono universal, que era lo que percibía la gente sobre el gobierno de ese entonces. No puedes imaginar, no puedes implementar distanciamiento obligatorio si a la par no tenés un soporte logístico de alimentos. Las primeras 2 semanas quienes juntaron ahorros pudieron sobrevivir, pero el grueso de la población salió porque tenía necesidad de comer, dijo Neira. Walter Navarro, médico y magíster en políticas públicas y gobernabilidad, relató a este medio que el primer periodo de aislamiento los peruanos apenas podían salir a comprar productos esenciales 1 o 2 días a la semana y solo entre las 6 y las 16 horas, 4 de la tarde, a raíz del toque de queda, ahora la libertad se extendió hasta las 20 horas, 8 de la noche. Además de la impactante aglomeración, no eran muchos los que tenían heladeras para guardar alimentos por tantos días, enfatiza. Por su parte, Neira, previa aclaración de que vive en una zona altamente residencial, confiesa que debió hacer una fila de 7 cuadras para ingresar a un supermercado.
En la lengua quechua, cuando algo es falso se le denomina sacha. Aldo Lucetti, jefa de área COVID del arzobispo Loaiza, uno de los más grandes del país, considera que luego de las primeras 2 semanas en Perú se instaló una sacha cuarentena, una falsa cuarentena, que propició el desmadre infeccioso. Los más afectados han sido pymes y comercios ambulatorios. Ellos han salido a trabajar. El gobierno no los atendió. El gobierno no atendió que la pandemia es un proceso dinámico, no estático. A principios de abril, las colas kilométricas ya observadas en los comercios esenciales se extendieron a las ventanillas de los bancos, atiborrados por trabajadores registrados que se acercaron a cobrar el bono gubernamental. Creo que sin cuarentena podríamos estar mejor. Tengo dudas sobre si es la medida necesaria, sorprende Neira, que considera el confinamiento como vector de la aceleración de los infectados. El aislamiento generó problemas sociales internos. Si no lo implementaban, no tendrías colas en bancos y supermercados y habría sido menor el contagio. El transporte público, por decantación, entrega imágenes terroríficas. No se respeta ni el distanciamiento ni la utilización de los tapabocas. La farsa, permítanme, de los datos oficiales. Según apuntan los expertos médicos, la irresponsabilidad del gobierno de Vizcarra en materia sanitaria ha sido brutal. Si una estrategia eficiente para combatir la pandemia se circunscribe a realizar una cuarentena, testear cuanto más se pueda a la población y aislar tanto a personas que den positivo como a quienes tuvieron contacto estrecho con infectados, la evaluación de la táctica peruana para mitigar el impacto de brote aplaza. Perú no testeó ni aisló, mucho menos controló los contactos estrechos. El 90% de las pruebas que adquirieron fueron serológicas, no PCR. Estas pruebas rápidas solo detectan si el paciente está enfermo. No hay evidencias de COVID y tienen alto índice de falsos negativos como cuando uno está infectado, indica el titular de la Salud de Cámara de Comercio. A diario, el país realiza 1.100 test de PCR. Argentina está cerca a los 4.000 PCR diarios. Según comunicó el Ministerio de Salud, para que una persona pueda acceder al test debe cumplir con 2 requisitos: tener síntomas compatibles con virus y antecedentes epidemiológicos. Las universidades más prestigiosas señalan que solo 20% de los contagiados presenta síntomas, pero por lo que la cifra verídica de positivos para expertos asciende a la friolera de 650.000 casos, dice Minsa. El médico Walter Navarro ejemplifica la inacción estatal con una anécdota insólita. Una asesora del ministro de Salud había contraído coronavirus. En una entrevista le preguntaron al ministro qué había hecho para prevenir el contagio y, sin barbijo, dijo que no hacía nada porque no presentaba síntomas. Cuenta. En este contexto existe una única certeza. Es imposible fiarse de las cifras oficiales. El último reporte del gobierno marca 4.099 fallecidos, pero los comentarios contabilizan más de 9.500. Con los hospitales saturados, el mayor número de decesos se registra en las casas y no en los sanatorios. Quienes mueren en los hogares no entran en las estadísticas porque no reciben la prueba. Si hoy te enfermas, no encontrarás una cama de terapia intensiva ni en el sistema público ni en el privado, asegura el doctor Neira. Un estudio publicado esta semana por la Universidad de Washington sigue esta línea y proyecta que a principios de agosto Perú tendrá 50.1 muertes cada 100.000 habitantes. Solo es superado por Brasil, al que estiman una tasa de 63.05 decesos por cada 100.000, sino que Brasil tiene mayor cantidad de personas. El drama de las provincias. El panorama afuera de Lima es desolador. Hay cadáveres por todas calles. Son personas que no pueden acudir a los hospitales, narra el titular de área COVID-19 del Hospital Loaiza. En las poblaciones periféricas no hay médicos. Lo único que les queda a los enfermos para no morir es la automedicación, añade Navarro.
Obras maestras del terror. Lima, con todas sus dificultades, es un universo aparte del resto del país. La pandemia arribó en aviones desde el extranjero y en un principio la zona rural no sintió el impacto. Todo se centralizó en la capital. Al salir de las grandes ciudades, la informalidad económica es total, pero la vida es más barata. Por eso, cuando la situación epidemiológica se desmadró o fue peor, el distrito más populoso, los ciudadanos comenzaron a regresar a sus lugares de origen. Según estiman médicos, 500.000 personas habrían vuelto a pueblos ya infectados. Muy bien, falta muy poco, pero esto lo podré tratar, creo yo, en otro video. El caso es que, como ustedes podrán notar, ha habido muchísima negligencia, problemas que pertenecen al Estado y que afectó lamentablemente en el contagio de las personas y también en el fallecimiento, siendo que en este país, además, lamentablemente se cerraron los hospitales y solamente se atendían casos de emergencia, ya no todos los casos. Es ahí que muchas personas entonces ya no podían acudir a los hospitales por sus, en este caso, consultas mensuales, ¿no? Que vienen a ser básicamente jubilados o personas mayores. Todos estos problemas ocurrieron a raíz del confinamiento y de las medidas que dictó el Estado para poder, entre comillas, detener el avance del COVID-19. Pero lamentablemente ocurrió lo contrario. Hubieron un montón de colas, hubo un tiempo en que salían solamente hombres, solamente mujeres, y lamentablemente todas esas cosas, en lugar de ayudar, empobrecieron a la gente y los perjudicaron a nivel de su salud. Ahora, queda clarísimo aquí, bueno, hay más información todavía, que lamentablemente el confinamiento no sirvió de mucho, en primer lugar. En segundo lugar, queda claro que las medidas restrictivas que impuso el Estado, además de no servir de mucho, lo que sí fue o lo que sí hizo fue perjudicar a las empresas y a las microempresas, porque éstas se vieron o tuvieron que cerrar, pero como el aislamiento duró más de 40 días y varios meses, 3, entonces no ayudó a nadie, ¿sí? Muchos de tener puestos laborales tuvieron que dejar de trabajar, como hemos podido leer. Bueno, quería comentar con ustedes este punto. Si quieren, bueno, les voy a pasar también el link para que ustedes lo puedan leer, el artículo completo. Y otra información para que también ustedes lo tengan en cuenta y definitivamente puedan concluir por sí mismos si es que el confinamiento fue de lo más óptimo o lo mejor que pudo hacer el gobierno para poder detener el avance de esta pandemia. Muchas gracias, que tengan ustedes un gran día.